Aldecoa, bienvenido a Atrapalibros. Una vez más, nos alegra verte. Sí, igualmente, un placer estar con vosotros. Para hablar de Quijote en el Congo, que por cierto ha sido galardonado con el premio Ortega y Gasset por el reportaje multimedia sobre el río Congo que te sirvió para escribir este libro. Enhorabuena. Muchas gracias, muy contento. ¿El Congo, Xavier, es la historia de un sueño infantil? Sí, casi una obsesión al final adulta, porque yo creo que es el viaje que más he soñado hacer. África en sí me apasiona y el río Congo yo creo que atesora la esencia de todo lo que es un continente herido, pero luminoso, diverso y extraordinario, y también con ciertas dificultades. Al final yo sabía que este río probablemente no lo podría hacer si no tuviera ese bagaje de 20 años, 21 ya, trabajando en el continente africano. Pero también dices que ha sido un viaje de renuncias. Sí, porque renunciaba conscientemente a la comodidad. Yo creo que las cosas cuando tienen verdad son cuando intentas hacerlas de una manera que desvistas todo lo artificial, y quería viajar como viajan los congoleses para poder explicar. El viaje no era un viaje con afán de aventura, era un viaje intentando explicar esa región compleja, con toda la extensión posible, con toda la variedad posible y con sus luces y sombras. Y siendo consciente del privilegio, yo soy un periodista blanco europeo, pero sabiendo eso, partiendo de ese privilegio que sí creo que es justo reconocer, intentar viajar como viajan los congoleses para poder explicar qué significa el río para ellos. Cuando fuiste a montar o a iniciar el viaje, te dijeron: no subas a ese barco, te matará. Sí, no es la mejor manera de empezar un viaje, ¿verdad? Sí, fue un policía con el que me había hecho amigo por tomarnos cervezas por la noche mientras esperaba que saliera el primer barco, la primera barcaza, vaya. Y sí, pero fue además la sensación de que se viaja muchas veces con prejuicios que no se admite tener. Yo no me sentía parte de toda esa historia de abuso. Y de repente allí lo que me decían es que los chinos en esa región se ha corrido el rumor de que roban los órganos a la gente. Entonces yo primero me sentí a salvo porque dije yo no soy chino, y me dijo no, para la gente de aquí, estamos en una zona muy apartada de la civilización urbana, eres tan chino como una persona de Pekín. Todo el que ha venido de fuera ha provocado tanto sufrimiento que sean chinos, árabes, esclavistas, europeos, forman parte de ese abuso. Y eso me colocaba sin quererlo en el lado de los que habían oprimido, no en el lado de los congoleses, ¿no? Y entonces desde el primer momento fue el entendimiento de que el viaje iba a tener que hacer ese esfuerzo de acercarme a los demás, intentando ser consciente de dónde venía. Has recorrido 4.700 kilómetros de longitud, ¿no?, que tiene el río. Abarca territorios de 9 países africanos, porque navegar en el río Congo, supongo que hemos podido leerte, requiere de paciencia también, y a veces apenas se avanza un par de kilómetros en una hora. O un par de kilómetros en días. Hay que ser paciente, porque cuando yo preguntaba cuánto se tarda en hacer algunas distancias, recibía hombros encogidos. Muchas veces me decían, bueno, depende de lo que ocurra en el camino. Y es que es literalmente así. Había veces que un camión se había metido en un hueco en una carretera que estaba rodeada de selva y por tanto no se podía pasar hasta que no salía ese camión, o había rápidos, o las barcas se estropean, hay tormentas. Por tanto, el viaje no es algo como en lo que estamos acostumbrados, en lo que lo cuentas con kilómetros y tiempo, sino que lo cuentas en unas vicisitudes que ocurren y no dependen de ti. Y las barcazas suelen ser la mejor opción, ¿no?, para desplazarse por la República Democrática del Congo. Los barcos van peligrosamente sobrecargados. Sí, era uno de los riesgos. De hecho, antes de salir, tuve la suerte de coincidir con Oscar Camps de la ONG Open Arms, que se dedican a salvar a personas en el Mediterráneo, y le conté esa inquietud que tenía, ¿no? Constantemente hay accidentes en los que hay 400 o 500 personas dentro de una misma barca, muchas veces sin saber nadar, en un momento de caos, de oscuridad, muchas veces de tormentas, y se producen decenas o cientos de muertos. Oscar Camps me dijo que me regalaba, me cedía unos chalecos salvavidas, que aún así me advirtieron sus colaboradores que serviría de poco si no me alejaba lo suficientemente rápido en caso de que hubiera un accidente. O sea, te das cuenta de que ni siquiera con un chaleco salvavidas la carta estaba ganada.
Y dicho espacio, la barcaza, se convierte incluso en mercados, ¿no? Donde se puede obtener ropa, comida, medicinas. Mm. Todos muy juntos, muy atestados, pero sí son prácticamente ciudades flotantes, estas barcazas sobre todo que van en el tramo central, en el que hay contenedores, mercancías, pero también mucha gente y hay, como decías, mercados, pero también a lo mejor servicios religiosos improvisados los domingos, hay prostitución también, o sea, prácticamente una aldea flotante que navega río abajo. Hay una foto, porque hay fotografías dentro del libro, donde creo, no sé, no es la barcaza, no sé si es una piragua, dice, él me dijo que iba adelante para vigilar y estaba dormido, ¿no? Sí. Sí, eso lo veías también, ¿no? Esa picaresca que se lleva a todos los rincones, incluso también a una canoa. Lo que quería el tipo ese es ponerse delante porque le apetecía y esa prisa que se daba de decir, no, es muy importante porque hay mucho riesgo, a los 5 minutos tenía casi el cuello roto de lo dormido que estaba. ¿Qué tal la comida, Xavier? Porque hablas de mamíferos, reptiles, insectos. Sí, bueno, sí, viajar como los congoleses significaba eso hasta el final de las consecuencias y significaba también comer lo que se come a bordo y compartir las estrecheces y la suciedad de un barco. Imaginaos, pues 300 personas, solo había un lavabo que era un agujero en el suelo y todo eso durante semanas, pues cómo acaba, ¿no? Pero sí que es verdad que intentaba cuidar mucho el no comer demasiado, no comer según qué cosas, porque sabía que el riesgo de ponerme enfermo era un riesgo importante. Había veces que estábamos 6-7 días sin cobertura, 6 o más días sin llegar a un lugar urbano más o menos donde poder ir a un hospital en caso de enfermar. Así que ese riesgo sí que lo era muy consciente y a veces pues me alimentaba de cacahuetes, mangos y plátanos y para de contar durante varios días. Pero bueno. La magia es una realidad indiscutible, ¿no? Podemos leer, creían que debajo del agua había una ciudad donde vivían los espíritus malignos. Ujú. Pero no solo lo creían en aldeas o pescadores, no, lo creían también universitarios. Jafet, por ejemplo, que es ingeniero, él estaba convencidísimo. Pero fue algo gracioso porque yo le decía a Jafet, a ver, somos amigos, me puedes confesar que esto es una leyenda y dice, bueno, ¿qué quiere decir que te creas las leyendas? Y me señaló el dedo y de vosotros cuando os ponéis un anillo y decís que ese anillo es un símbolo de amor y de lealtad y lo perdéis y os volvéis locos porque lo habéis perdido, ¿eso qué es? ¿Es solo una leyenda o también tiene algo que forma parte de vosotros? Todos tenemos creencias que no se pueden explicar demasiado con la razón y que no por eso son menos importantes. Después de Brasil, el Congo es el país donde más árboles se cortan del mundo y parte de la explotación forestal se realiza de manera ilegal, lo cual está causando una degradación muy acelerada de los bosques. ¿Qué supone esto para los habitantes? Bueno, primero devastación. Veías a la gente que vive en las zonas que están siendo más taladas con una pena muy profunda. Y era así, yo evidentemente no vivo allí, pero cuando veías unas extensiones en medio de la selva brutales, llenas de árboles muertos, además la forma en la que habían matado algunos árboles, porque algunos los dejaban pudrirse porque no había nadie que los fuera a recoger, decenas y cientos de árboles pudriéndose, centenarios. Otras veces talaban algunos y les ponían unas cadenas y arrastraban para llevárselos hasta el río y en ese trayecto mataban a otras cientos de árboles más pequeños porque los iban arrasando. O sea, una falta de respeto, no solo por cortar de una manera ilegal, sino con el resto, ¿no? Y eso significa para muchas poblaciones estar perdiendo la forma de vida milenaria en la que han vivido. Los pigmeos, por ejemplo, que están habituados a comer proteínas de los animales, o sea, tanto los monos como unos gusanos que se llaman pose, de repente están viendo que los animales más grandes huyen por el ruido y por esta devastación y que como en este caso una empresa china que trabajaba allí está arrasando con todos los árboles sin miramientos, está matando también los árboles donde viven esos gusanos, que son otra de las fuentes de proteína. Por tanto, se están quedando sin una fuente de proteína indispensable para su vida. Háblanos del Triángulo de la Muerte. Bueno, es uno de los tramos del inicio, sobre todo en ese tramo inicial más alejado de cualquier zona urbana, donde los grupos rebeldes controlan el territorio. Es una zona de desgobierno, es una zona de violencia, de
de muerte y que no tienes más remedio que atravesar, intentarlo hacerlo más rápido posible y negociando todo lo que puedas para que no pase nada, pero que sobre todo, y lo que significa, es que mucha gente sufre. Yo al final atravesaba zonas en las que la gente vive y la gente sufre esta violencia y este caos que beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría. Si te digo Senga Kalunga y Celine Tendovi, ¿qué me cuentas? Pues que son ejemplos de congoleses, son intelectuales. Por ejemplo, Tendovi es una mujer que que estudió medicina en Navarra y podría haber decidido vivir muchísimo mejor y de una manera más sencilla, ganar mucho más dinero, y cuando acaba medicina se vuelve a Kinshasa, la capital, y lidera un programa para ayudar a las mujeres sin recursos. Hay una gran parte de Congo que es eso, que es luz. Yo creo que hay una parte que sí que nos refiere a las tinieblas, a la violencia, a la pobreza, y que es evidente que hay que contar y hay que denunciar también, pero yo me preocupaba mucho explicar ese otro Congo que habla de gente que son ejemplos, que son intelectuales, que son filósofos, que son historiadores y que debe contarse también para explicar un Congo equilibrado y honesto. Hay un capítulo del libro que titulas Abandone el barco, señor espía. ¿Qué ocurrió? Sí. Pues seguramente fue uno de los momentos más complicados del barco, del viaje, porque estaba además en un momento de desesperación, de mucho cansancio, mucha fatiga. Fue un viaje que me llevó hasta el límite probablemente, que me vació en muchos momentos, y cuando después de 8 días de espera para que saliera el barco consigo meterme en el camarote, encienden las máquinas, yo ya estoy soñando en ese viaje que empieza y que yo creo que he pasado un obstáculo importante. Aparecen unos militares en la puerta y me sacan del barco a empujones porque lo supe después. Eso pensaban que era un espía. Así que en el Congo no te da nada fácil y ese es un momento de complicación. Sí, sí. ¿Y en qué momento el río dejó de resultarte amenazador? Yo creo que conviví con varios Congos. Conviví con un Congo que a veces era amenazador y tenía un punto de espíritu salvaje, pero a la vez con un Congo que me maravillaba. Yo recuerdo y recordaré toda mi vida algunos momentos de belleza sublime, emocionante. Ver al Congo con esos colores, pero también con esa selva alrededor, esa bruma, esos cantos de pescadores que no ves pero intuyes y oyes a lo lejos, es algo emocionante. Y es un Congo que a veces era alegría y era bullicio y era baile, y otras veces era prácticamente un animal agazapado esperando a que cometieras un error. Y no me extraña que los congoleses en muchos sitios consideren al río un ser vivo, un espíritu en el que viven los ancestros, porque había muchos momentos en los que el Congo te amenazaba y te abrazaba al mismo tiempo. Esta es la última, Xavier, y es una cita tuya de tu libro. En el río Congo fui inmensamente feliz porque viví de la manera más arriesgada, definitiva y hermosa que existe, libre. Yo creo que ser libre te permite sentirte vivo. Y tengo la suerte, y aquí creo que es importante subrayarlo, no solo de tener esas ganas de descubrir las cosas de esta manera, sino tener alrededor una familia, gente que también me quiere de esa manera tan bonita y más profunda e intensa que existe, que es quererte libre, ¿no? Si no, no podría. El río Congo no se puede navegar solo por los congoleses, que son los que más me ayudaron, pero también por la familia que te permite hacer estos viajes chiflados a veces. Enhorabuena y gracias. Muchísimas gracias, un placer.